Bien, bueno, acá estamos llegando al final de esta serie, nos queda poquito. Y la semana pasada empezamos a introducirnos en el estado eterno, la última etapa, y hablábamos de las dos edades, hablábamos también de la postura del premilenialismo y el amilenialismo, sobre qué consideran ellos como las dos edades. Y en el punto 2, la preparación para el estado eterno. Y había 3 puntos ahí: la liberación de Satanás al final del milenio y su condenación al lago de fuego, la purificación de la tierra por el fuego, segunda de Pedro, y juicio de los pecadores ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20. Como los eventos finales, y creo que llegábamos hasta ahí, ¿no? Hasta el punto 3, comienzo del estado eterno. Como habíamos visto, es necesario que Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades sean echados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 10 y 14. El apóstol Pablo dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. Después de esto, lógicamente, si todo el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, a partir de este punto comienza el estado eterno. Todo será eterno. Y ahí entramos en Apocalipsis 21, que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Marcos, ¿podés ir leyendo el punto A? Cielos nuevos y tierra nueva. Cielo nuevo, tierra nueva, Apocalipsis 21. Dice: con la final obtención de la salvación humana, vendrá también la liberación de toda la creación material de la parte que le cupo en la maldición del pecado. Romanos 8, 19, 23. La esperanza cristiana no consiste en ser redimido del mundo solamente, sino en la redención del mundo. Como consecuencia del juicio, según Hebreos 12, 26 y según Pedro 3, 10, surgirá un universo creado de nuevo, Apocalipsis 21, 1. Comparece con Isaías 65, 66 y Mateo 19. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, segunda de Pedro 3:13. Existen diversas opiniones en cuanto a si la creación va a ser restaurada o si va a haber una nueva creación. Lo cierto es que Dios hará algo nuevo, eterno y perfecto. ¿Tienen Apocalipsis 21 para leer del 1 al 8? Yo lo tengo. Dale. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien. Esta parte de Apocalipsis 21 es bastante clarita, detalla cosas. No tira un título y no lo desarrolla, sino que da detalle de lo que va a ser esa etapa del cielo nuevo y la tierra nueva.
Dentro del punto 3 tenemos en la primera parte esto de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Va a haber cielo nuevo y tierra nueva, literalmente hablando? ¿Sí? El texto que aparece ahí de Romanos 8 habla justamente del estado en que está la creación. Ahí dice: la creación gime. ¿Esperando qué? O sea, hay una esperanza escatológica de la creación, pero también una esperanza humana, porque sigue diciendo que va a haber una redención del mundo. Habla de un juicio en Hebreos 12, en 2 Pedro 3. ¿Alguien tiene 2 Pedro 3:10? Que ese texto también es más conocido y más fortalece más este punto, ¿no? ¿Qué dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. También sabemos que el mundo ya no va a ser destruido como en el caso de Noé, por el agua, sino ¿por qué? ¿Cuál va a ser el elemento que va? El fuego. Y dice que todos los elementos ardiendo serán quemados. Habla de eso, surgirá un universo creado nuevo, Apocalipsis 21:1, el primer versículo, y en el último párrafo dice: existen diversas opiniones en cuanto a si la creación va a ser restaurada o si va a haber una nueva creación. Lo cierto es que Dios hará algo nuevo, eterno y perfecto. Si uno lee que va a haber algo nuevo, va a ser algo nuevo. Sí, de cero. De cero, como que la materia prima va a ser nueva. Claro. Otros dicen que de lo que está existente va a haber una recreación a partir de lo que Dios había creado. Pero no interesa tanto. No cambia. No. Es parecido con lo que se dice de Génesis 1:1, también, que a veces dice que Dios, cuando dice en el principio creó, Dios, ese creó viene también como de un reordenamiento, más, viste que hay autores que dicen eso, más que de una creación de la nada. O sea, es como que es similar esto, no hay de qué agarrarse ¿o no? Sí, son especulaciones. De hecho, el único que puede crear de la nada es Dios. Dios no necesita materia prima preexistente para hacer algo nuevo. Él, si quiere, lo puede hacer como él quiere, ¿no? Ahora, entramos en el punto B, que habla ya de otro detalle. Estamos en Apocalipsis, pero ahora del 9 al 25. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios.
La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo isóptaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Hasta el 25, ¿no? Sí. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Amén. Bendito el Señor. La Nueva Jerusalén se describe con materiales preciosos. Es algo único, perfecto. Habla de dimensiones físicas. Claro, eso te iba a decir, te da las dimensiones para calcular las superficies. Te da dimensiones físicas, o sea que no está hablando acá de algo espiritual, de una metáfora, sino que está hablando de algo real, que aparentemente tiene forma de cubo, y hace una diferencia porque dice que en esta ciudad, ¿en qué lugar aparece? ¿Dónde está? ¿Pero está sobre la tierra? No. Se marca una diferencia entre lo que sería la Nueva Jerusalén con el cielo nuevo y la tierra nueva, que hablábamos hace un ratito. Y habla de que las naciones pueden tener acceso a esa ciudad, pero su lugar de habitación, ¿cuál es? ¿Dónde viven las naciones? Las naciones que son salvas ya, estamos hablando ya del estado eterno, ¿no? Esas naciones salvas que sobrevivieron al milenio, ¿dónde están viviendo? ¿El cielo nuevo y tierra nueva? En el cielo nuevo y la tierra nueva, no en la Nueva Jerusalén. Y acá es donde a veces uno se encuentra con estas posturas, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿O dónde vamos a estar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia? Bueno, vamos a leer porque acá es donde se plantea esta diferencia. Punto B, la Nueva Jerusalén. Acá vamos a encontrar distintos puntos de vista basados en la Biblia también, ¿no? Silvina. Sí. En la teología amilenialista, todos los salvados habitarán la Nueva Jerusalén, los cielos y la tierra restaurados, y la Nueva Jerusalén son una misma cosa. En la teología premilenialista, la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva son dos cosas diferentes. Cuando se habla de los habitantes de la ciudad, se observa que la Escritura incluye, además de la iglesia, a otros habitantes. Una ciudad era la expectativa de los santos del Antiguo Testamento. De Abraham se dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. A los santos del Antiguo Testamento se hace referencia con las palabras: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 22 y 23. Parece entonces que el autor incluye no solo a la iglesia, sino a los redimidos del Antiguo Testamento, así como los ángeles en la compañía de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Para ahí un ratito. Entonces, vamos por partes. En la teología amilenialista, ¿qué se enseña o qué creen? Que todos los salvados vivirán en la Jerusalén. habitarán la Nueva Jerusalén. Los cielos y la tierra restaurados y la Nueva Jerusalén son una misma cosa. Esta es la postura amilenialista. O sea, no hacen diferencia. Incluyen la Nueva Jerusalén a los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero una postura premilenialista dice que la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y tierra nueva son dos cosas distintas. Cuando se habla de los habitantes de la ciudad, se observan que la Escritura incluye, además de la iglesia, a otros habitantes. ¿Quiénes serían esos otros habitantes? Los que se revivieron al coso. No. ¿Qué dice ahí? En el apunte. Una ciudad... los santos, sí. Eso. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de Abraham, ¿qué se dice? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, incluye a Abraham del Antiguo Testamento como habitante de la Nueva Jerusalén. Y más adelante dice, a los santos del Antiguo Testamento se hace referencia con las palabras: os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 22. Parece entonces que el autor incluye no solo a la iglesia, sino a los redimidos del Antiguo Testamento, así como los ángeles en la compañía de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Seguimos con el párrafo que sigue. Otra postura premilenialista sostiene que todos los seres humanos que viven en la nueva tierra serán inmortales, pues la muerte habrá sido destruida en el lago del fuego. Apocalipsis 20:14. Sin embargo, los santos glorificados, la iglesia, morarán en la nueva Jerusalén celestial y reinarán sobre todas las naciones. Estos santos glorificados serán los ciudadanos de la nueva Jerusalén. Dead with Pentecost. No hay que confundir la nueva Jerusalén con la nueva tierra. Son dos cosas diferentes. La primera será la ciudad gloriosa de Dios, el tabernáculo o casa de Dios habitado por la iglesia del Mesías glorificada, mientras que la nueva tierra será el nuevo planeta habitado por las naciones que fueron salvas, sobrevivientes del milenio, ahora con cuerpos glorificados. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21-24. El pasaje es bien sencillo. Las naciones de la nueva tierra habrán sido salvas y esas naciones prosperarán a la luz de la nueva Jerusalén. Y los reyes de estas naciones subirán a la nueva Jerusalén para llevar la gloria y la honra de sus naciones. Más o menos, Rara esta, pero más o menos se está planteando las posibilidades. Sí. ¿No? Apocalipsis 21 da la posibilidad de las dos interpretaciones. Y la postura amilenialista, ¿dentro de qué escuela interpreta Apocalipsis en este capítulo? La amilenialista. Sí, porque como toma Que todo es lo mismo. la Nueva Jerusalén con el cielo nuevo y la tierra nueva. Como que son cosas, Sí, Lo mismo. ¿no? todos los salvos estarán en la nueva Jerusalén. Claro. Seguimos con la pista bíblica, o sea, tenemos el dato bíblico. ¿Va a ser así? Creemos que va a ser así. ¿Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva?
Sí. Va a haber. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, como esta es la postura de los testigos de Jehová, o sea, la postura, el énfasis. Vieron que en los dibujitos de los libros de los testigos de Jehová, ¿qué aparece? Una tierra nueva, un planeta nuevo, mientras que en otras corrientes, aún de iglesias premilenialistas, existía y existe la interpretación de que cuando llegue el momento del estado eterno, ya no va a haber más planeta, sino que el lugar, el destino final es el cielo. O sea que como que se separa lo terrenal de lo celestial, y todos los creyentes ya no van a estar más en la tierra, sino en el cielo. La postura premilenialista sí enseña que ¿quiénes van a estar en la Nueva Jerusalén? Los redimidos, los creyentes en Cristo, y los resucitados. Juntos incluyen ahí a los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Dónde van a estar esos? En la Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes son los que están en la tierra? Las naciones. Las naciones que sobrevivieron al milenio, o los que creyeron durante el milenio. Como el amilenialismo cree que ahora estamos en el milenio, incluye en un mismo lugar a todos los creyentes. Más allá de esas diferencias, lo central, la enseñanza central, es que va a haber un lugar en donde los redimidos, los creyentes, van a vivir para siempre con cuerpos glorificados. En eso coinciden las dos posturas. Va a ser forma parte del estado eterno, y las dos cosas están descritas al detalle: la Nueva Jerusalén y el planeta restaurado, hecho de nuevo por Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo va a ser la vida? Entre comillas, vida, porque va a ser un estado eterno. Pero ahí, en ese lugar, ¿cómo va a ser nuestra relación con Cristo? ¿Qué idea teníamos o qué idea tenemos? Bueno, yo eso, viste que un día te decía que como que cuando uno pierde un familiar dice, uy, pero ya nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar y todo. Y yo siempre me crié con esa expectativa o ese deseo, ¿no? Y un día entendí que no va a ser así, porque uno se agarra y se aferra a eso y digo, cuando estemos con el Señor, digo, viste que acá mismo lo dice, el Señor va a ser el centro, va a estar ahí, que ahora no te van a importar si está Pedro, Juan o María, o sea, va a ser todo Él. Y es como que ahí me saqué eso de decir, porque digo, estoy creando una expectativa, una falsa expectativa, un pensamiento limitado, y entendí eso, digo, si Él va a ser el centro de todo, chao, listo, como que no. Entonces, ¿de qué me sirve imaginarme algo que ni sé si va a pasar? Porque digo, estando con Él ya estás completo, estás pleno. Sí. Lo que sí se nota en el texto, que hay una diferencia entre aquellos que aceptaron la gracia, el amor de Dios, con aquellos que sobrevivieron al milenio. Ahí está hablando de las naciones de la tierra, de los reyes de la tierra, que nunca dejaron de habitar la tierra. En algún momento ellos, serán preservados de lo que es la destrucción, que no se sabe cuándo va a ser, la destrucción por el fuego, ¿no? Porque el Señor va a tener que sacar, destruir, hacer de nuevo y volver a poner. Pero es como que hay una diferencia, porque ahí dice que los reyes de la tierra van a subir a adorar a la Nueva Jerusalén, a llevar adoración, Gloria y honra. Gloria y honra, pero que los que están en la Nueva Jerusalén sería como la categoría de reyes que dice que reinarán sobre la tierra, sobre los reyes que están en la tierra. ¿Se hacen esa idea? ¿Se imaginan la cosa? Es como que son dos categorías, ¿no? Inclusive en nuestras canciones, por ahí en nuestras alabanzas aparecen
y reinaremos sobre la tierra. Lo dice el texto bíblico también, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos mucho para imaginar, para especular, pero sí tenemos también lo central y la verdad de que esto va a ser un hecho que se va a dar de una manera literal. Acá no hay metáforas. En el punto 4 tenemos como título la relación con Cristo. ¿Cómo va a ser esa relación ahora con Cristo? Ahí tenemos muchos textos. No da para leer todos los textos, pero por lo menos sabemos, ya conocemos varios de ellos, ¿no? El destino de los redimidos es, en primer lugar, ser como Cristo. Y ahí fueron encontrando algo. Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese mensaje es espectacular. En 1 Corintios 15, 49. Yo tengo 1 Juan 3:2, te voy diciendo. Dale. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos glorificados. Porque tenemos cuerpos glorificados. Le veremos tal como Él es, porque seremos también. Acuérdense que 1 Corintios 15 detalla o habla de la doctrina de la resurrección. Para poder estar en esa dimensión eterna, tenemos que estar en la misma condición eterna. Y dice que vamos a ser como Cristo, lo vamos a ver a Él tal como Él es. Filipenses 3:21. Vos decime que tenés, Silvina. 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También el destino de los redimidos es estar con Cristo. Y hay un montón de pasajes, aparte de los que están ahí, sobre la promesa del Señor de que cuando venga a buscar a aquellos que han creído en Él, van a ser llevados ¿a dónde? ¿A qué fue el Señor? A preparar una morada, pero también dice para estar para siempre con Él. Compartir su gloria, 2 Corintios 3:18, 4:17, Colosenses 3:4, lo que leíamos recién también de que nos glorificó. El destino de los redimidos también es compartir su reino, Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:21, ser hijos de Dios en perfecta comunión con Él, lo que leíamos en Apocalipsis 21. Ahí hay un detalle interesante que si bien no tiene que ver con ese pasaje en realidad, pero ¿vieron cómo describe la Nueva Jerusalén? ¿Qué no hay en la Nueva Jerusalén? Puertas. ¿Qué o más? sea, sol, oscuridad, no muerte. Ahí hay cosas que tienen que ver con metáforas, pero simplemente ¿por qué? Porque ya en el estado eterno, no va a haber necesidad de estar sujetos a una órbita como estamos ahora. Ahí no va a haber oscuridad, no va a haber noche. Literalmente no va a haber noche. Pero también, ¿qué aparece ahí? Una construcción que no hay. No era El templo. Claro, el templo. Te estás enchufando, ¿no? Ya te estás enchufando. No va a haber más templo. Claro. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Para qué era necesario el templo? Para tener una comunión con el Señor. ¿Y para qué más se usaba el templo en el Antiguo Testamento?
ofrendas, Claro, para limpiar los pecados, para el tema de la... ceremonias. Claro. Ya no va a ser más necesario sacrificio por el pecado, ni alguien que interceda en el templo a favor nuestro. expiación. Ya está, ya estamos redimidos completamente, ¿no? O sea, la redención es el pago que se hizo por el pecado en Cristo. Ya no va a ser necesario más sacrificios. A veces se toma, ¿por qué recordé esto? Porque a veces se toma esto o se habla sobre la necesidad de que el templo sí o sí tiene que ser reconstruido. Ah, ¿Vieron? pero en la tierra. En la tierra. Pero, ¿cuál es el propósito de que sea reconstruido? Porque los judíos tienen Porque este ellos están tema. esperando el Mesías, claro. Claro, y algunos esperan que sea el Mesías el que lo reconstruya. Ujú. Y otros consideran que no va a ser necesario reconstruirlo, porque cuando el Mesías venga, ya tampoco va a ser necesario los sacrificios. No va a ser necesario volver a hacer sacrificios en el templo físico. No tiene sentido de existir. Por eso hasta los judíos están en este debate. Hoy están en este debate. Vieron que existe el Instituto del Templo. Es una institución que se dedicó y se dedica a hacer todos los utensilios, reproducir todos los elementos para volver a hacer sacrificios. Nosotros creemos que ya está. Cuando el Mesías, que esperan los judíos, aparezca, va a ser la segunda venida para nosotros del Señor, no la primera. Por eso tampoco para nosotros el segundo templo tiene sentido, no necesitamos de un segundo templo para volver a instaurar los sacrificios. Bien. Bueno, pero sí es una señal profética para los últimos tiempos. Para los Sí, judíos. Sería, claro, los judíos, obvio. Sería como uno de los proféticos de cómo se van dando los pasos. Solo por eso, en realidad. Pero es verdad, a nosotros no nos afecta. Claro. Bueno, ¿por dónde andamos? Ser hijos de Dios en perfecta comunión con Él, adorar a Dios, ver a Dios, Mateo 5, Apocalipsis 22, conocerle cara a cara, 1 Corintios 13, 12. La fe, la esperanza y especialmente el amor son las características permanentes de la existencia cristiana que subsisten aún en la perfección de la era venidera, lo de 1 Corintios 13. Mientras que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo configuran cualidades igualmente permanentes del disfrute de Dios por parte del hombre. Romanos 14, 17, y esto es un comentario del diccionario bíblico Certeza. Hasta acá llegamos con la parte de lo que sería en el estado eterno la nueva Jerusalén y cielos nuevos y tierra nueva. Ahí se terminaría, o sea, es la información que hasta acá tenemos de la Biblia, ¿no? ¿Cómo va a ser ese lugar o esos lugares? ¿Qué haremos ahí? Aparte de todo esto. Por eso digo, después el resto es especular, imaginarse, pero evidentemente va a ser algo como se describe la Nueva Jerusalén. Es un lugar que está construido con lo más sublime, con lo más valioso, perfecto. Ahí se detallan elementos que son conocidos por el hombre, porque está hablando de piedras preciosas y materiales que son para nuestra imaginación, para nuestro conocimiento, raro, porque habla de oro. De oro transparente. De oro transparente. ¿Cómo será el oro transparente? Bueno, de hecho, los científicos de la NASA han descubierto minerales en el espacio. O sea, hay minerales que están en la Tierra, pero que también están en el espacio, en asteroides, en cometas, en otros planetas. Es como que hay cosas en común con lo que nosotros tenemos acá. Pero andás a ver las cosas que nosotros desconocemos que hay en el espacio. Bueno, el oro mismo, viste que dicen que es
pues hay tampoco en el mundo, que es un material que se fue uniendo al... ¿Sabes qué pensaba yo chiquita? Yo digo, pensaba el otro día en Juan. Digo, cuando Juan tuvo estas visiones, ¿no? Y que le escribió el Apocalipsis. También yo digo, qué difícil, porque uno dice, ¿por qué no fue más claro que la bestia, que el... un montón de cosas así? Pero yo digo, si a mí yo tuve una visión de acá, no sé, a 500 años, y estás viendo cosas que no existen, que vos no tenés vocabulario, no hay un sustantivo, una palabra semántica para describir. Capaz que Juan vio a alguien con un celular. ¿Y cómo le iba a decir que era un celular? ¿Entendés? Entonces digo, tuve que usar mucho también desde lo lógico que tenía cercano. Y digo, y pasa con muchas cosas. Entonces digo, por eso también nos resulta a veces difícil interpretar muchas de estas cosas, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo es que, no sé, digo, imagínate que vio un avión? Sí, de hecho, no solo Juan, los profetas han tenido visiones o han visto cosas que las describieron con el lenguaje que tenían y con la idea que tenían. El libro de Apocalipsis, por eso cuando aclaramos de entrada que esto era una introducción, hablábamos justamente de las diferentes formas de interpretar Apocalipsis y de qué escuela hermenéutica se puede utilizar o se utiliza, de hecho, y lo que hablábamos que los amilenialistas tenían una escuela, los premilenialistas tenían otra, unos eran más literales, los otros eran más alegóricos, y depende con qué línea uno se alinee, va a ser la interpretación o cómo saque el significado del texto. También los que estudiaron el contexto de Apocalipsis decían que Apocalipsis fue un libro escrito en clave, que solo los judíos podían entender, que los gentiles no iban a poder entender el lenguaje del Apocalipsis de Juan, pero que los judíos sí podían ir asociando e interpretando lo que Juan quería transmitir. Por ejemplo, cuando se habla de la batalla de Armagedón, del río Éufrates que se seca. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Alguna vez lo desarrollábamos cuando hablamos de Armagedón, puntualmente. ¿Cómo interpretaron ellos que era necesario que el Éufrates se secara para que pudiera pasar el ejército del oriente? Ya lo habían vivido. O sea, los judíos sabían que eso era posible y que estaba hablando de algo que sucedió con Ciro, el persa, cuando el imperio persa conquista Babilonia. ¿Qué sucedió? Que después eso permitió que los judíos fueran liberados y enviados de vuelta a su tierra. Tuvo que descender el nivel del río Éufrates. Y de hecho en la historia se registró ese descenso que permitió al ejército persa cruzar, dominar Babilonia y después el edicto de Ciro para que el pueblo sea liberado y vuelva a su tierra. Se dice que lo que estaba haciendo Juan era utilizar esa imagen para dar ese mensaje al judío que conocía la historia y que eso iba a terminar siendo una batalla definitiva a favor del pueblo de Israel. Bueno, yo he escuchado interpretaciones sobre este pasaje, de que esto es algo futuro, que sí va a ser algo futuro, pero que habíamos visto que ya no es necesario que el Éufrates se seque para que haya un ataque desde el oriente. ¿O acaso lo que está pasando con Irán no lo demuestra? Ya no se necesita literalmente que se seque el Éufrates. Si se apretan un botoncito y mandan un cuetazo y no necesitan que haya una barrera física, geográfica. Bueno, por eso todo el lenguaje tiene que ver con metáforas o con qué escuela se interpreta el texto. Pero por eso digo, estamos en este material nos sirve para después acceder a un estudio sobre la escatología propiamente dicha, con un contexto, con una información previa que nos va a ayudar a entender después mejor el estudio en este caso, de Apocalipsis.
Lo que nos queda, terminamos la semana que viene, nos queda la conclusión, el punto 13. En el punto 13 tenemos la conclusión. En el punto A, credos y confesiones. Ahí tenemos, vayan leyendo, los documentos que se fueron haciendo a lo largo de la historia de la Iglesia, en donde se hablaba, en donde se centraban o se ponía énfasis en las doctrinas centrales. Recuerdan que de entrada hablamos sobre las doctrinas centrales y las doctrinas periféricas o secundarias. Por causa de las herejías y de las sectas que iban apareciendo, la Iglesia consideraba necesario hacer confesiones de fe. Hasta el día de hoy se siguen usando las confesiones de fe en diferentes denominaciones, en donde ahí dejan postura clara sobre lo que creen. Bueno, ahí tenemos documentos de diferentes confesiones. ¿Cuál es la idea? Que podamos distinguir en esas confesiones de fe, o en esos credos, las partes escatológicas. ¿En qué parte de esos credos tenemos información escatológica sobre los últimos tiempos? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Y después vamos a terminar con las doctrinas escatológicas centrales y con el final del curso. Por ahora, por este cuatrimestre. Eso para el próximo miércoles. O sea, el miércoles que viene la última clase. El miércoles que viene la última clase. Pero vayan leyendo eso porque está bueno. De hecho, en el Nuevo Testamento hay pasajes que se dice que eran como especies de confesiones de fe y que inclusive se cantaban, formaban parte del culto. O sea, había confesiones o pasajes que eran declaraciones de fe y que se cantaban como parte del culto. Bueno, eso creo que está ahí. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Preguntas? Tengo una pregunta para hacer del punto 3, comienzo del estado eterno. A ver. Viste que dice ahí, como habíamos visto, es necesario que Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades sean echados al lago de fuego. Y uno piensa que son como lugares, como el Hades, y no justamente un espacio, mejor dicho, no una persona, pero acá se habla de que como va a ser echado de fuego como si fuera algo Físico. físico, ¿no? Como, eso es lo que pregunto. Sí, evidentemente son figuras en las que también hay debate, porque algunos consideran que es un espacio físico y otros que es un estado sin ser algo material. En la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando hablábamos del purgatorio, algunos en su momento lo consideraban como un lugar físico, de sufrimiento físico, pero no era muy factible porque lo que va al purgatorio no es algo físico, es algo espiritual, ¿no? Porque lo que va es el alma, el cuerpo del que murió queda en la tierra. No hay todavía resurrección ahí, por lo tanto es un lugar a donde va el alma. También, yo me acuerdo que Floro en su momento tenía la idea de que el infierno era un lugar físico y que estaba en el centro de la tierra, que es una línea de interpretación y que es literal. Otros dicen que el infierno es algo metafórico, pero que es un estado de sufrimiento eterno. Pero se habla también ahí de que los que van al lago de fuego van con un cuerpo resucitado, con un cuerpo material, eterno,
que va a resucitar el incrédulo también con un cuerpo y que con ese cuerpo va al lago de fuego. Claro, es como que todo resucita con un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué sentido tiene un cuerpo material en un lugar que no es material? Entonces son doctrinas periféricas que no llegan a ser herejía. No está mal el que cree que es un lugar físico, como tampoco está mal el que cree que es un lugar espiritual, ¿no? Pero forma parte, Marcelo, me parece a mí, de una doctrina secundaria que cada uno la puede aceptar o imaginar, porque no llega a ser algo herético o algo que complique, que tenga que ver con algo que atente contra la fe, ¿no? Por eso digo que todo depende de qué línea o qué escuela de interpretación uno adopte para esto. Porque si adopta la alegórica, todo es alegórico. Inclusive hay combinaciones dentro del premilenialismo que interpretan ciertos pasajes como alegóricos y ciertos pasajes como literales. Y de hecho en Apocalipsis hay cosas alegóricas, simbólicas, y hay cosas literales. Por eso, próximo curso para hacer hermenéutica, antes de meternos a estudiar Apocalipsis. Bueno, Marcelo, ya que estás ahí, o Claudia, ¿quieren terminar con una oración? Sí, cómo no, ahí va Claudia. ¿Cómo te divertimos? Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta esperanza gloriosa de saber que un día, Señor, todos nosotros estaremos dándote la gloria, dándote la honra que te mereces, en el lugar que preparaste, que tenés preparado para nosotros. Gracias. Gracias por todo esto que estamos estudiando, que estamos tratando de entender, pero más allá de todo esto, Señor, nos anima y nos alienta saber que te pertenecemos. Gracias. Y que vos sos nuestro. Con eso nos basta, Señor. Con eso nos basta. Ese es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra expectativa, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por Ricardo, gracias por el tiempo. Gracias, Señor. Ya después no habrá necesidad de relojes, ni de espacio, ni de nada. Porque se acabará todo esto, Señor. Gracias. Queremos bendecirte. Bendigo a mis hermanos con tu paz, con tu bendición, Señor. Gracias por acercarnos a través de este estudio, de este tiempo. Te damos la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.